el Éxodo y los 40 años en el desierto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Yahvé, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Bien, con un solo versículo, fijaos en el versículo 5, Josué resume todos los acontecimientos narrados en los 12 primeros capítulos del libro de Éxodo. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y fui yo quien herí a Egipto, se refiere a las plagas, y después os saqué. Fue el Señor, por su gracia, el que envió a Moisés a liberar de la esclavitud a los descendientes de Abraham. Fue el Señor, por su gracia, el que también envió a Aarón a servir junto a su hermano para ayudarle en su misión. No fue el pueblo el que salió de allí, también lo sacó el Señor, y lo hizo enviando las plagas que forzaron a Faraón a liberarles. Pero como sabemos, se arrepintió de hacerlo. Evidentemente no era fácil para un pueblo como Egipto prescindir de un pueblo esclavo y de cuyo trabajo dependía buena parte de su economía. Por eso, Faraón dio la orden de perseguirles hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Así que en la historia de Israel vemos que este asunto se complica por momentos. Recordemos que eran unos 2-3 millones de personas caminando por el desierto, mujeres, niños con todos sus enseres, avanzando por el desierto con dificultad. No era posible su huida con éxito. Era imposible. Faraón disponía del mejor ejército del momento y la determinación de no dejarles marchar. Con el mar por delante y Faraón por detrás, era imposible escapar con vida. Y sin embargo escaparon porque Dios puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar. Otra vez, ¿pero por qué Dios actúa así? Y esta sería la enseñanza para nosotros. Para mostrarnos que la salvación es del Señor y para recordarnos que nadie debe jactarse en su presencia. Muchas veces Dios nos encierra entre el mar y el ejército de Faraón para demostrarnos que es Él el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Sin embargo, y a pesar, les dice Josué, de que visteis con vuestros ojos lo que hice en Egipto, vuelta a empezar. Estuvisteis muchos días en el desierto, ¿por qué? Por la rebeldía de no creer a Dios, que os había dado tanto por gracia. Aún así, esa gracia de Dios les sostuvo con maná y protección antes de que cruzaran el Jordán. ¿Para qué? Porque aunque Dios envía pruebas, Dios es fiel, les va a llevar para que pudieran cumplir su promesa, para que cumpliera la promesa de Dios en ellos. Y es lo que vamos a ver ahora, la provisión de Dios antes de cruzar el Jordán. Veis que estamos viendo la historia de Israel comprimida, Y de lo que se trata de ver es que esta historia de Israel es también nuestra historia. La provisión de Dios antes de cruzar el Jordán. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Muy bien, aquí en estos versículos vienen narradas las primicias que Dios le dio a Israel antes de entrar a poseer Canaán. En el versículo 8, si os fijáis, vemos las victorias sobre los reyes amorreos, Og y Sehón, al este del Jordán. Todavía no hemos pasado el Jordán, ¿de acuerdo? Al este del Jordán, en las tierras que después, si recordáis, ocuparon las 2 tribus y media. En el versículo 9 vemos otra victoria. El falso profeta Balaam fue llamado por el moabita rey Balac para maldecir a Israel, pero el Señor no lo permitió.
Si queréis conocer la historia de este adivino y su asna, más sabia que él, podéis encontrar esta historia en Números 22. El caso es que al final el Señor le abrió los ojos a Balaam para que viese al ángel del Señor, y el ángel del Señor le dijo a Balaam: de acuerdo, ve con estos hombres que te han dicho que maldigas a mi pueblo, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Enseñanza. Somos bendecidos en Jesucristo. Nada ni nadie nos podrá maldecir. Hoy, al igual que ayer, la protección de Dios está sobre sus hijos. Pero esta protección lo que tiene el propósito es de llevarnos hasta su presencia. Aunque el camino esté lleno de dificultades y a veces nos preguntemos dónde está la mano de Dios protegiéndonos, debemos saber que Dios no va a escuchar a Balaam si él no quiere y por mucho que Satanás lo intente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuimos salvados por gracia. ¿Lo sabemos? Sí. Y por gracia estamos siendo sostenidos todo el tiempo. Solo por gracia. También en las victorias. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. En el versículo 11 nos recuerda que pasaron el Jordán, y aunque los moradores de Jericó se habían preparado para la pelea, ni siquiera se enfrentaron a ellos porque Dios le dio la victoria derrumbando sus murallas, las murallas de Jericó. También menciona la cantidad de enemigos a los que tuvieron que hacer frente e inmediatamente les recuerda que la victoria fue del Señor, no de ellos. Todos poderosos ejércitos con ciudades grandes y fortificadas, pero el Señor nos enseña que nada de eso les valió para impedir la entrada de su pueblo a la tierra y poseer la tierra prometida. En el versículo 12 vemos algo extraño, que el Señor envió avispas. Probablemente sea una metáfora y se refiere a que la victoria frente a los 2 reyes amorreos que ya sabemos, Og y Sehón, al otro lado del Jordán, provocó tal pánico que se corrió la voz a los pueblos que estaban al otro lado del Jordán, como si fuese un avispero que está atacando a las personas. Este pánico que produjo el Señor, como si fuera un avispero entre los cananeos, fue lo que hizo que la victoria fuese más fácil. Por eso les dice ahí que no fue con su espada ni con su arco. Y en el versículo 13 nos vuelve a recordar que no solo entraron a poseer la tierra por gracia, sino que fueron sostenidos en ella también por gracia. Fijaros, leed. Las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis, de esas coméis. Todo por gracia. Enseñanza. Es interesante comprobar cómo el Señor nos sostiene tanto en los momentos de prueba como en los momentos de paz. En el versículo 7 nos decía, si recordáis, que estuvieron viviendo en el desierto mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Vivir en el desierto mucho tiempo sin morirse significa que incluso en los lugares más áridos el Señor nos sostiene con comida y bebida. Y ahora en este versículo 13 nos dice que una vez conseguida la tierra y el descanso en ella, sigue siendo Dios quien les provee.
Así que tanto en los momentos de necesidad, versículo 7, como en los momentos de abundancia, en este versículo 13, siempre es Dios quien nos sustenta. Nunca te olvides, mi hermano, que ya sea con el maná del desierto o con los viñedos de Canaán, el Señor continúa dándote el sustento para llevarte con Él, porque nuestra historia, al igual que la historia de Israel, también es por gracia.